Nací en el 1940 en Revenga, ahí ha sido el resto de mi vida. Y luego ya aquí estuvo mi padre, que para descanse, 32 años de guarda jurado. Luego el hombre murió, antes de jubilarse, y entré yo. Y aquí me he tirado 38 años. Y ha sido mi vida, he estado muy a gusto en ella y es lo que ha sido. Y sigo viniendo varias veces hasta aquí y vendré en lo que pueda, porque me gusta. Aquí se vive, se respira y se vive. Limpiar las rejillas y recorrer el río hacia arriba, por si había alguna red muerta o algo, dar cuenta de ello y retirarlo. Pues salía en verano a las 8 de la mañana y haciendo el recorrido hasta el Rinconcillo, pues bajaba a las 6 de la tarde. Se te iba todo el día andando, porque son 13 y 13 kilómetros, son 26 kilómetros. Mientras si parabas un poco a comer el bocadillo, pues echabas el día bien echado. Todos los días. Yo aquí, atrás no llegaba todos los días. Pero aquí venía todos los días, sábados, domingos y días festivos. No es como ahora, que el viernes ya hacen fiesta y hasta el lunes no quieren saber nada. El sueldo que nos daban entonces, que era 32 pesetas, se ganaba bien. A veces iba en un caballo, en un burro, y otras veces andando. El invierno era duro. Se congelaba aquí, llegaba sin nada, no entraba ni gota de agua. Aquí tenías que, con un pico y el rastro, romperlo y sacarlo, los hielos. Al otro día venías y otra vez helado. Y otra vez estaba el agua aquí. Lo que había, cuando había tormenta, había días que tenías que venir 2 veces a limpiar la rejilla, porque se atrancaba y tenía que venir. Otras veces me llamaba el compañero de Segovia y tenía que subir, había hecho que bajar, y me mandaba a subir a dar más agua, otras veces a cortar, y eso era mi vida aquí. Aquí se detenía toda la arena y luego veníamos los guardas y por estos tubos y el canal ese lo limpiábamos. Lo que necesitaba Segovia se cogía para Segovia y el sobrante bajaba al río de Río Frío, que ahora es embalse de Puente Alta. Y de aquí para arriba el nombre de él no es Río Frío, es la Aceveda, Río Acevedas. El azuz se empieza a construir, según mi padre, en el 1924. A entubarla lo hicieron unos albañiles que eran de Otero, que los llamaban de apodo los Mechas. La primera hora, la romana, que aquí no existe nada de la hora romana ya. Entramos, vemos como presas hechas para que no se escapara el agua al río, es lo único que existe aquí como romano. Entramos, va paralelo, otros va por el mismo caz que tenían, y así, hasta que la fueron entubando hasta llegar a Segovia. Había guardas en Cabezagatos, había gabarreros por aquí, había pastores, había vaqueros, y ahora eso ya se ha perdido. Mandado a mis hijos que cuando me muera me incineren y desde el sobrante al azuz que tiren las cenizas, y si es un día que ande aire, mejor, que se la lleve el aire. Dice, sigue el agua su camino y al pasar por el molino, muele impaciente la rueda del solitario molino.
Cantan alegres los molineros llevando el trigo de los graneros. Trémula el agua, lenta corría. Rueda la rueda, brota la harina. Y allá, en el fondo del caserío, a paz del hombre, trabaja el río. La campesina tarea cesa con el sol poniente y la luna solamente guarda la paz de la aldea. Pues el oficio del molinero era ir al acarreo, de aquí a Otero, de aquí a La Losa. Otros venían con los carros y las vacas y a lo mejor uno te traía 20 sacos, el otro te traía 15, el otro te traía 10. Mi padre llevaba 8 burros o 9 y un caballo y venía pues muchas veces con 2 sacos cada burro que traía. Vamos, 2 sacos, 2 costales que se llamaban. Moler de día y de noche, y como molíamos 5 fanegas por hora o 4, pues moliendo toda la noche. Y mi hermano y yo, si dormíamos 3 horas de día, no las dormíamos de noche. Hieros, algarrobas y harina, los años del extraperlo, de noche andando por los caminos. Fue muy dura, pues que hacíamos una harina elegante nosotros. Se lo llevaban para hacer churros a Colmenar Viejo. Pues en el verano, pues a represadas molíamos. Todos teníamos una presa, más grande o más pequeña. La nuestra llegaba a durar 2 horas y en el invierno pues ya se molía seguido. Nosotros teníamos un salto de 11 metros. La molienda pasa de la tolva a la canaleja, de la canaleja pasa a la piedra. Entonces echaban ahí, se pesaba, ¿qué pesaba? ¿40 kilos o 50? Había gente que los traía de 100 kilos, los sacos, porque los era más cómodo, se pesaba, pues este saco tanto. En esa pizarra se iba apuntando, fulano de tal, tantos kilos ha traído. Si pesaba 50 kilos en el saco, vamos a poner, pues se quedaban 49 por el espolvoreo. Era lo que se hacía antes. El que decían, pues oye, quítame 2 kilos y te quedas con uno y no te pago el saco. Las 2 pesetas o 3 pesetas, lo que más o menos creo que no llegaría a 5 pesetas. Todo eran molinos maquileros. Pues la maquila se ponía un saco, un celemil. Un saco, una fanega, el medio celemil. Y la media fanega, un cuartillo.
se quitaba el polvoreo y se quitaba el 6%. Esto es granito. Esta piedra es de la cerca al pico, que llamamos aquí en los Ortigosa del Monte. Las dos que hay son de la cerca al pico. Teníamos dos puestos de piedras, una para el pienso y otra para el trigo solo, trigo y centeno. Las piedras del molino eran francesas. Pues esto se abría así y con dos clavos que llevaba, uno aquí y otro ahí, se la alcanzaba y con esa, sin más, se subía o se bajaba. Y eso había que hacerlo, pues si me molía mucho, pues todos los meses una vez como mínimo. Los finantes de las piedras son la terminación de moler el trigo, para moler el trigo. Es la herramienta de picar los pechos y los arroyos. La del trigo nada más que llevaba los finantes. Pues abandonó porque ya no había para moler aquí, porque ya con los adelantos que había, pues claro, ya el pienso compuesto, que es lo que ahora se echa el ganado, no se echa otra cosa. Antes, claro, todo el mundo venía ahí con la cebada, el trigo, las algarrobas, el centeno, la avena, pero es que ahora no lo hay. Aquí había dos panaderías y ahora no hay ninguna. ¿Por qué? Porque emigraron a Madrid. Porque claro, la gente que tenía potencia, pues se comía al que no la tenía. Mi nombre es Fernando Abán, soy hijo de Victoriano Abán, que fue la quinta generación que estuvo trabajando en el Martinete de Navafría. El Martinete de Navafría ha estado trabajando como taller artesano hasta hace 13-14 años que falleció mi padre. Ahí fue declarado bien de interés cultural en categoría de monumento, como monumento BIC. Y a partir de ahí, pues un poco lo que hemos intentado mantener el edificio y demás como actividad cultural de la zona, ¿no? Y es el segundo martinete que hay en la zona, siguiendo el cauce del río Cega, que nace aquí en Navafría, dirección al Parque Natural del Chorro. Existen las ruinas de otro martinete, que también perteneció a mi familia y que se destruyó en la Guerra Civil, en el año 36. Y luego, posterior a la guerra y a que destruyeran el anterior, construyeron el nuevo. El martinete de Navafría, bueno, pues es un artilugio hidráulico que ha funcionado y funciona con la fuerza del agua, que si no hay agua lógicamente no se puede trabajar. Lo que se ha hecho aquí toda la vida es fundir el cobre, todo tipo de cobre, embobinado de motores, tuberías de fontanero, calderos viejos, todo tipo de cobre puro para hacer una serie de utensilios que en su día tenían una cierta utilidad, como eran pues las calderas donde se han cocido las morcillas de cerdo toda la vida, palanganas, braseros, calentadores, cazos, bueno, una serie de utensilios que en su día tenían una cierta utilidad y que poco a poco, con el paso de los años y la aparición en el mercado de otros materiales como el acero inoxidable o el aluminio, los hicieron desaparecer, ¿no? Básicamente lo que se hace es desviar una cacera o caz que viene de la presa del Pontón, paralelo al río, se almacena en un depósito o arca que lo que hace es almacenar el agua. Se activa mediante unos tiradores que hay dentro, unos reguladores de agua, y lo que hacen es caer agua a la rueda que empieza a girar, con arreglo a cómo cuanto más bajas el tirador y más cantidad de agua entra, más deprisa gira la rueda. Dependiendo del proceso en el que estuvieses trabajando, pues tenía que ir más deprisa o más despacio. Eso engrana en un eje central o árbol que tiene 7 metros de largo y 70 centímetros de diámetro, que es el original.
y lo que hace es girar. Al girar tiene unas levas de madera de encina que giran directamente sobre la cola del martillo, y el propio peso, los 250 kilos de la cabeza, le hace caer y golpear. Dentro del martinete se diferencian pues 3 zonas, una que es la fragua, donde se fundía el cobre, el martillo pilono macho, que es donde se trabajaba, y la carbonera, que es donde se almacenaba el carbón en hornos que antiguamente se hacían aquí, los hornos de carbón, y se almacenaban ahí. Se encendía la fragua al amanecer y cuando llevaba 3, 4, 5, 6 horas ya todo era barro refractario, de manera que empezaba a desprender calor y se podía empezar a fundir. Una vez que estaba el cobre fundido, pues lo que se hacía era sacar con unas cucharas a unos moldes, dependiendo del tamaño de los calderos, se dejaba cuajar y una vez que tenías fundidas todas las piezas, empezaba el proceso de batido. De los calderos se medía el diámetro en centímetros, que iba desde 20 centímetros, 25, 30, 35, 40, 45, hasta 50, 60 centímetros de diámetro, y se iban haciendo paquetes, se tenían que empaquetar. La de fuera se llamaba madre, la siguiente contramadre, y el resto de las piezas de dentro se llamaban hijas. Y lo que se hacía era hacer un paquete para que tuviese más consistencia, más grosor, y el propio peso de la cabeza del macho no las partiese. Llegaban a tener un espesor que si fuesen de una en una las partiría automáticamente el golpe del martillo o macho. Se iban almacenando y se iban moldeando y dando forma, siempre en caliente, se calentaban la fragua y se machacaban el martillo, y se llamaba batido, de ahí el refrán de batirse el cobre, ¿no? Luego lo que hacías era empezar a sacar una a una cada una de las piezas, terminar los calderos, que era poner el aplanado de las paredes y el culo, el arillo alrededor, que se llama encordonado, el rebatido, que es todos los golpecitos que lleva el martillo, que eso lógicamente tenía 2 funciones, una que era plenamente decorativa para que adornase, otra que era para cuando había distintos martinetes repartidos por España, dependiendo del dibujo o la cenefa que tenían, se sabían qué martinetes habían hecho. Y la tercera y la más importante, que es cada golpe que dabas lo que hacías era comprimir el material, de manera que le dabas mucho más consistencia al caldero. Se le ponía unas asas de forja, una asa central, se le fregaba bien con ácido sulfúrico rebajado con agua para quitar todas las impurezas de la fragua, se le fregaba con arena fina, estropajo de cuerda, aquí se llama pedramol, que era lo que se utilizaba para limpiar las placas de las cocinas antiguamente. Se aclaraba bien en agua clara, se ponía a secar al sol y ese era el proceso a seguir. El caldero estaba acabado. Cuanto más se fregaba, más bonito salía el color rojizo del cobre. Mi padre tenía que saber hacer de todo, ¿sabes? Tenía unas manos prodigiosas, la verdad es que es así. Se cierra como taller artesano porque fallece mi padre, o sea, ese es el motivo principal. Él aguantó hasta el último día trabajando aquí, ya físicamente estaba bastante deteriorado porque es un oficio muy duro. Tenía bronquitis crónica del polvo del carbón y sobre todo del polvo del cobre de toda la vida, a mi abuelo le pasó igual. Y bueno, él siempre me decía que el oficio que este oficio no era rentable. O sea, él lo había hecho desde que tenía 12 años, no había hecho otra cosa en la vida, pero que yo me intentase buscar otra cosa porque era un oficio que no era rentable. Lo sabía de sobra, lo sabía mejor que nadie, ¿no? Aunque él siempre fue capaz de vivir de esto, nunca dejó de trabajar en esto para irse a hacer otras cosas. Pero bueno, con sus temporadas buenas y sus temporadas menos buenas, ¿no? Como todos.